celebramos que Jesús ha resucitado. Hoy es un día especial, un día de alegría. Y usted me dirá, pero ¿cómo va a ser un día de alegría para aquellos que no conocen a Cristo? Sé que no es un día de alegría. Y quizás algunos que conozcan a Cristo están un poco confundidos. Vamos a hablar de eso hoy, en esta mañana. Pero déjenme decirle que a pesar de cualquiera que sea la circunstancia, de cualquiera que sea la situación, hoy es un día de gozo. Y estoy hablando en el contexto real que nos rodea en nuestro país y a nivel del mundo. No crea que estoy hablando ignorando la situación en que vivimos. Hoy, a pesar de lo que vivimos, de la pandemia, de los datos que la Universidad Johns Hopkins de Baltimore ayer día 11 a las 10 de la noche publicó, a lo mejor no sean datos exactos, pero es la estadística más confiable en la cual el mundo se rige, dice lo siguiente: ayer día 11 de abril a las 10 de la noche, esta universidad declaró una cifra en la cual dice que a nivel mundial 1.740.613 personas han sido reportadas positivos con el virus COVID-19. De ese casi 2 millones de personas, 108.614 han muerto. En los Estados Unidos, la misma Universidad de Hopkins en Baltimore publica la cifra ayer a las 10 de la noche, 11 de abril, diciendo que en Estados Unidos se ha reportado 529.740 personas que han sido positivas al virus COVID-19. De ese más de medio millón de personas, 20.602 han fallecido, pero 31.988 se han sanado. Y es una cifra que es importante. Los medios siempre publican los decesos o las muertes. Basta solo una persona que muera, que es triste, más los miles que han muerto es más triste todavía. Pero pocas veces recalcan las personas que están saliendo adelante. Y hasta ayer, en Estados Unidos de América, son más los que se han recuperado que los que han muerto. Y eso es una noticia que nos pone un poquito más tranquilos. Pero, a pesar de toda esta información que le he dado, de toda esta actualización que le he dado y poniendo el contexto donde vivimos y cómo vivimos, vuelvo y reitero que hoy es un día de gozo, de poder y de gloria, porque Cristo ha resucitado. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 9. Mateo 28, versículo del 1 al 9. Dice así lo siguiente: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán». Gloria a Dios, el Señor ha resucitado. Y es importante que veamos que cuando todo parece un desastre, cuando todo nos sale mal, cuando sentimos que hemos fracasado, que hemos sido derrotados, lo que añoramos es un nuevo comienzo. Y esto fue lo que pasó después de 3 días, que aparentemente parecía que todo se había perdido, que el liderazgo de aquel hombre que ha impresionado tanto a la historia de la humanidad con su vida y sus enseñanzas había terminado. Jesús fue apresado, torturado y crucificado. Había muerto. Ese era el mensaje de desolación que reinaba en todos aquellos que fueron copartícipes de este ministerio con Cristo Jesús. Este sentimiento de desastre, de fracaso, embarcaban a todos y cada uno de los que lo habían rodeado y habían compartido con él en algún momento, incluyendo a las 2 Marías, que dice el relato. Quizás hoy nosotros nos podamos sentir igual por la situación que nos abruma y que nos acecha. Pero déjenme decirle que siempre el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y déjenme decirle en esta mañana de resurrección que el Señor, cuando se comunica con nosotros, lo hace de una manera sobrenatural. Nunca espere que Dios se va a comunicar con usted de una manera natural. ¿Por qué no lo va a hacer de una manera natural? Porque Dios es sobrenatural. Y nada ni nadie puede impedir que su poder obre en cada uno de sus hijos o en cada uno de su pueblo. El mensaje de Dios siempre es sobrenatural. No estoy diciendo espectacular en todo tiempo, como fue este mensaje del ángel a las 2 Marías. No estoy diciendo que todo tiempo va a ocurrir así, pero sí estoy diciendo que cuando Dios le habla a usted en su corazón, de la manera que le hable, le está hablando de una manera sobrenatural. Veamos el mensaje primero que el ángel da a las mujeres. Lo primero que hace es que cuando ellas iban muy de temprano a terminar lo que la ley, o sea, el día de reposo que ya venía, no pudieron culminar, que era preparar el cuerpo con especies aromáticas para la sepultura, y muy diligentemente el primer día de la semana, aún a primeras horas del día, los primeros rayos del sol estaban casi por salir, ya ellas se encontraban en el lugar. Algo aconteció, un ángel bajó, hubo un terremoto, movió la piedra, se sentó sobre la piedra y los guardias quedaron en shock. Dice la Biblia que quedaron tan en shock que estaban como muertos, ni pestañaban. Y no digo yo que era así, porque fue una cosa sobrenatural y grande. Pero el mensaje que el ángel le da a las mujeres contiene 4 formas de llamar la atención. Número 1, lo primero que el mensajero de Dios le dice a las mujeres es: no temáis. Dice que en el versículo 5, no temáis vosotras. La realidad de la resurrección siempre trae gozo, nunca temor. La segunda cosa que el ángel enfatizó en estas 2 mujeres fue: no está aquí.
Jesús no está muerto, Él vive y está con su pueblo. La tercera cosa que el ángel enfatizó fue: venid y ved. Las mujeres pudieron ver la evidencia de la tumba vacía. Y la cuarta fue: ahora que ya saben todo, id pronto y decidlo. Tuvieron el encargo de esparcir con gozo la resurrección del Señor. Los discípulos, ¿dónde estaban? Después que Jesús fue apresado, torturado, crucificado, había muerto, los discípulos se escondieron. Todos habían fallado porque el maestro, su líder, ya estaba muerto hacía 3 días. Los apóstoles estaban devastados, con miedo a las represalias que iban a venir en cualquier momento. No habían creído la palabra de Jesús de que resucitaría al 3er día. Miren, Marcos 16, del 9 al 13, dice lo siguiente para ver cuál era la situación que rodeaba a los discípulos. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Ese era tal el grado de desesperación, el grado de tristeza, el grado de depresión en que se encontraban los discípulos, que aún dando la noticia de que el maestro vive y va camino a Galilea, pensaban: no, eso no es cierto, son ilusiones, son ideas que tú te haces, él está muerto. A veces las circunstancias que nos rodean, que nos abruman, que tratan de aplastarnos, nos hace pensar de esa manera. Y nos hace decir: ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Pero el mensaje es este: ¿dónde está Dios? Dios vive hoy y está en su lugar de gloria, reinando por siempre y para siempre, llevando el control de tu vida, el control de la vida de todos de los que hemos dedicado a los pies del Señor y consagrado a los pies del Señor nuestra virtud, nuestros talentos, nuestros dones. El Señor está allí en el lugar de gloria, cuidando y velando por nosotros. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús ocurrió durante 3 días. El viernes fue un día de sufrimiento, dolor y agonía. Sábado, un día de duda, confusión y de miseria. Pero el domingo fue un día de esperanza, gozo y victoria. Y eso es lo que celebramos hoy. La esperanza, el gozo y la victoria que tuvo Cristo sobre la muerte. Y hoy vive y vive eternamente. Y esa vida es la que Él nos da a nosotros en abundancia. Vida y vida eterna. Y es por eso que a pesar de las circunstancias, es un día de gozo, es un día de esperanza, es un día de victoria lo que celebramos hoy. Yo sé que la iglesia no está llena aquí. Están viendo quizás por el internet muchos miembros de la iglesia, muchas personas que no son de la iglesia, muchas personas que quizás no nos conocen, pero la palabra de Dios hoy y en todas las iglesias está siendo predicada con este mensaje de gozo, de esperanza y de victoria. Y la palabra de Dios a través de este avance tecnológico que es el internet y su banda ancha va a llegar hasta el último rincón de la tierra, como el Señor prometió. Ir y predicar hasta el último rincón de la tierra. Hoy el internet está haciendo eso.
Y si el internet no lo hace y no lo hacemos nosotros, pues las piedras lo harán. Cuando Jesús dijo, mi palabra será predicada hasta lo último de la tierra, olvídense de que este avance tecnológico estaba por verse en el horizonte de la tecnología de aquella época. Pero hoy es real. La palabra de Dios puede llegar hasta el último rincón de la tierra y así va a ser, porque sus promesas se cumplen en Él sí y en Él amén. Será por las personas, será por el internet, será por el método que sea, pero la palabra del Señor va a llegar hasta lo último de la tierra y va a ser predicada estas buenas de salvación. Esto nos enseña cómo pasar a través de nuestros días de dolor, nuestros días de la duda y confusión, la forma de encontrar el gozo y la victoria a través del poder de la resurrección de Jesús. Yo sé que hay hermanos que en nuestra congregación, que yo incluyo diariamente en mis oraciones y que están pasando momentos difíciles, como la familia de Lázaro Obando y Noemí Pérez, como la familia de Mayelín, su esposo, hijos, su papá y su mamá, como el pastor Henry y Orfa, como todos los ancianos de la congregación, como toda la iglesia Westland. Estamos pasando momentos de quizás para muchos de dolor, para muchos de duda, para muchos de confusión, pero déjenme decirle que la victoria está en Cristo Jesús. Los discípulos pasaron por ese ciclo, igual que usted, igual que nosotros. Y todos nosotros hemos pasado o estamos pasando por ese ciclo. En esta misma crisis tenemos días de dolor, días de dudas, pero quien lo cambia todo es Jesús. Él vive y nosotros no estamos solos. Él no nos abandona, no nos falla ni nos traiciona. Nos ama tanto que murió por nuestros pecados. Jesús vino a la tierra a morir por el pecado de los demás, porque Él no tenía ninguno. Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Déjeme decirle algo también, que la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Si vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, en el capítulo 15 nos dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvarte hoy. Este fue el argumento de Pablo, en donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Si vemos un poquitico más adelante, el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y más adelante en el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo explica que la resurrección no solo es la
parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Tú puedes tener una vida de resurrección, puedes comenzar una nueva vida. Jesús le da vida al que está muerto en vida. Todos admitimos que nos falta algo en la vida, pero algunos no admiten que están muertos en vida. ¿Y quiénes son los que están muertos en vida? Aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Recuerdan aquella persona que le dijo, Señor, permíteme seguirte? Y él le dijo, bueno, dale, ven. Y dice, pero antes permite que yo pueda enterrar a mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Y cómo que un muerto va a enterrar a un muerto? Sí. ¿Los muertos caminan? Sí. ¿Los muertos hablan? Sí. ¿Es una película de terror? No. No es como nos los pinta Hollywood. No son zombies. No son cosas de terror. Son personas por las cuales tú y yo debemos rescatar con el mensaje de salvación. Porque déjame decirte que hoy que tú te ríes, tú y yo un día estuvimos muertos y Cristo nos dio la vida eterna. Y este mensaje hay que compartirlo y llevarlo a pesar de sea cual fuera la circunstancia, la pandemia, la crisis económica, lo que venga. Debemos llevar el mensaje de la vida eterna que solo Cristo puede dar. El sacrificio y la muerte de Jesús tiene un sentido, porque todos los que vivimos por Cristo ahora estamos muertos al pecado. Ya no seguimos más la corriente de este mundo. Dios en su misericordia nos ha dado la vida y Cristo nos ha dado la vida y vida abundante. Cuando estés en el ciclo de dolor y angustia, cuando vengan las dudas, clama a Él y Él responderá. No te quepa la menor duda. La palabra de Dios nos los asegura. En Jeremías 33:3, que todos conocemos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jesús quiere que tú respondas a su oferta de vida. Él quiere vivir en ti. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, todo cambia. Todo comienza de nuevo. El cuadro de dolor y duda de los apóstoles cambió cuando escucharon las palabras de Jesús. Tuvieron un nuevo comienzo con nuevas fuerzas. Marcos 16, 19 al 20 dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que les acompañaban. Marcos 16, 19 al 20. ¿Qué fue lo que motivó a los discípulos a salir del miedo? Después de estar encerrados, paralizados y llorando, como muchos de nosotros ahora. Déjenme decirle que en Hechos 2:33, Pedro habla sobre esto de una manera muy sencilla y dice lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que la resurrección de Cristo significa
es también que Dios derramó el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Antes, el Espíritu Santo llegaba a las personas, a los profetas o a ciertas y determinadas personas que Dios usaba. Hoy, el ministerio del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en la tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su pueblo, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu Santo, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Esto fue lo que motivó a los discípulos después de su tiempo de dolor a salir y predicar. Y esto es lo que nos motiva hoy en decir, aleluya, Cristo ha resucitado. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La iglesia va a salir más fortalecida de este ciclo. El Señor nos va a ayudar, no le quepa la menor duda. Los discípulos tenían al Maestro de vuelta. Ya sabían que la victoria de Jesús sobre la muerte y también la tendrían ellos. Jesucristo cumplió su promesa y la sigue cumpliendo hoy. Segunda de Corintios 1:20 nos reafirma esta verdad que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús vino a la tierra a traernos lo que más necesitamos en este mundo. El que está muerto en vida necesita vida y vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Mateo 28 en la Gran Comisión nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros hoy y siempre. Hoy no es el fin del mundo, por tanto Jesús sigue con nosotros hasta el fin del mundo. En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, Jesús está con nosotros. Es un hecho. Dios está con nosotros y en nosotros y lo estará siempre hasta que Él venga de nuevo. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y Pablo lo dice, ni lo alto ni lo profundo, y todo el mundo conoce esa escritura. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Confiemos entonces en Dios, porque Cristo vive y vive para siempre. Con Él saldremos victoriosos de cualquier situación que se presente. Nos veremos de nuevo. Nos reuniremos de nuevo como iglesia. Se llenará de nuevo la iglesia para alabar a Cristo el Señor. Confiemos en su palabra. Confiemos en su poder. Veremos siempre y en todo momento la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el amor que Dios nos tiene, nunca nos abandona. Apocalipsis 3:20, y con esto termino, dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Hermano, eso es una gran verdad. Cristo vive y cena con nosotros. Dios le bendiga. Vamos a orar.
Señor y Padre amado, gracias te damos porque tu palabra ha sido dada y predicada en esta mañana, porque tu Espíritu Santo ha manifestado con poder en la vida de los que aquí estamos, porque tú nos has dado la capacidad de poder predicar tu evangelio, y todo lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos por estos mis hermanos que estamos aquí en este tiempo especial, en sus puestos para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por todos aquellos que hacen posible que este mensaje, que este culto de alabanza, adoración y gloria a tu nombre sea llevado, Señor. Bendice a nuestro pueblo, bendice a los que están en eminencia, bendice a todos aquellos que tienen que tomar decisiones. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, que hoy vive y vive para siempre. Amén.